La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras y señores, ¿qué tal? Aquí estamos de la mano de Dios para presentarles su programa Cuénteme su historia. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. La edición, producción a cargo de Eric Jiménez Noya. Dirección, presentación. Este servidor Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy con un invitado pero muy especial. Es un jugador internacional, pero nacido en esta tierra, en mi bella Barranquilla, en la Puerta de Oro de Colombia. Y está un hombre que sabe mucho de fútbol, mucha letra menuda, es un maestro, ha enseñado y ha llevado de la mano a muchos que hoy son una realidad y que brillan con luz propia en el fútbol internacional. Recuerde que puede vernos a través de nuestro fanpage, Cuénteme su historia, en el Facebook Live, El Bocón, Radio 105.1 FM, www.elbocón.co y Camerino Deportes. Camerino Deportes. Bienvenidos todos a Cuénteme su historia. Hoy nuestro invitado es Rafael Santos Borré, ese que ustedes están viendo, el delantero que brilla y que usted siempre está pendiente, porque siempre que uno habla con los amigos, todo el mundo dice, ¿cómo le fue a Santos Borré? Entonces toca decirle cómo le fue a Santos Borré. ¿Marcó gol? ¿No marcó gol? ¿Jugó bien? ¿No jugó bien? ¿Cómo le va en River? ¿Qué dice Gallardo? Todas esas cosas las preguntan permanentemente. Voy a saludar a Rafa, agradeciéndole, por supuesto, aceptar esta invitación a nuestro programa Cuénteme su historia. Sé que anda por Colombia, estamos en una cuarentena, estamos pasando momentos difíciles en todos los rincones del mundo. Y Rafael Santos Borré está en su tierra. Digo su tierra porque Cali también es su tierra. Él nació en Barranquilla, pero sé que él quiere mucho a Cali. Pues, como decía yo en su canción, en Barranquilla me quedo. Dice que Rafa, en Barranquilla está bien, pero en Cali también se queda. Rafael Santos Borré, buenos días, bienvenido a su programa Cuénteme su historia. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, maestro. Aprovecho para saludarlo, para agradecerle por la invitación. Muchísimas gracias. Para mí también es un placer sacar el tiempo y poder compartir con ustedes. Y también saludar a Agus, al niño, que la verdad para mí es muy importante tener la oportunidad de conversar con él y siempre es lindo recordar esos momentos en los cuales se ha basado todo mi proceso, ¿no? Y sí, como tú decías, también aquí en Cali me siento bien, pero bueno, sé que nací en Barranquilla y es una tierra que quiero mucho y de la que estoy muy pendiente porque allá vive toda mi familia. ¿Cómo es que usted le dice al profe? Le voy para que usted presente al profe Agustín Garizábalo, gran amigo, maestro. Yo le he dicho siempre al profesor Garizábalo, y me perdonan, antes voy a decir esto. Profe, usted es de las personas, de los amigos, de los seres humanos, que cuando conversamos, cuando se habla con usted, algo aprendo. Y de verdad se lo digo con toda sinceridad y con mucho respeto. Siempre que yo hablo con el profesor Garizábalo, algo aprendo. Es como cuando dicen, profe y Rafa, el que lee un libro o el que viaja ya no es el mismo. Algo aprendió. Así exactamente. Le voy a dar para que usted presente al profesor Agustín Garizábalo porque sé que lo hace de corazón y lo hace con mucho cariño, Rafa.
No, pues Agustín Garizábalo, yo le digo el niño porque tenemos mucha confianza. La verdad que he crecido durante toda mi carrera al lado de él, al lado de sus consejos, de sus palabras. Ha sido una persona muy importante para mí en mi crecimiento, como te decía, en mi formación, tanto en los momentos que estuve muy chico y necesitaba muchos consejos, como ahora que por ahí ya tengo un poco más de madurez y incluso en esta madurez también uno necesita siempre algunos consejos que ven este tipo de personas, más como él, que como tú decías, siempre hay algo que aprenderle y siempre se está documentando para aprender algo más. Entonces, la verdad que es una persona muy importante que nos acompaña hoy, que estamos muy agradecidos de que esté con nosotros. Profe, buenos Gracias, días. Rafa. Buenos días, Santa. Un gran honor participar en tu programa. Uno de estos programas diferentes en el sentido de que va más allá del simple hecho deportivo. Eso que dicen ustedes de que yo enseño en cada charla y no sé qué, eso viene de mi mamá, eso es de mi familia, imagínate. Los almarales son así, son contadores de historia. A veces se reúnen 3 tías y qué problema. Sabemos cuál de las 3 saca y para explicar cómo hacer una sopa o hacer un asado, eso mejor dicho. Que yo digo, mis tías son un manual de instrucciones ambulantes. Siempre están diciendo, pero coge las cosas así, ya así, coge por acá. Sí. Entonces, ya eso se pegó y yo también estoy en las mismas. Siempre estoy, queriéndolo o no, estoy siempre mandando mensajes de cómo organizar mejor las cosas. Entonces, muchas gracias por las palabras que han dicho. Pues, y bueno, ojalá Dios quiera que pasemos un buen rato aquí esta tarde, esta mañana. Por supuesto, profe, también le agradezco a usted aceptar nuestra invitación. Le pregunto para iniciar a Santos Borré, ¿por qué ese nombre? O sea, usted le preguntó algún día de pronto a su papá, algún familiar cercano, eh, Rafael es el nombre, Santos Borré. Explíqueme un poquito sobre eso, a ver, que hace rato tengo esa inquietud. Bueno, pues eso fue más que nada que mi papá, primero que nada, en mi familia siempre el nombre Rafael tuvo mucha trascendencia. Mi abuelo, que en paz descanse, se llama Rafael Crisien. Mi tío, que era el que me llevaba a mí a las canchas y recorría conmigo muchas canchas de Barranquilla, se llama Rafael II. Entonces, cuando mi mamá quedó embarazada, mi papá en ese momento se escuchaba mucho la canción de Diomedes que le había dedicado a su hijo, Rafael Santos. Entonces decidió ponerme así, decidió ponerme Rafael Santos y bueno, y el Borré por el apellido de mi papá y el Mauri por el apellido de mi mamá. Ah, perfecto. Popularizaron mucho el nombre, ¿no? Y eso usted, algunos no mencionan el Mauri, yo siempre he dicho que es importante el apellido de mami también, así que Sí, sí, Rafael sí, el Santos apellido de Borré mamá es Mauri, así importante. es. Sí, Rafael Santos Borré Santa, Mauri. alguna vez entrevistaron a Rafa y le preguntaron por el tema y se ha puesto a cantar la canción de Diomedes, ¿tú puedes creer? Así, Ese aparte de muchacho eso, ¿le que... gusta Rafa la canción? Sí. Sí, 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 sí. sí, sí, me gusta. Sí, Me pero el gusta porque mi papá periodista me la después le dedicó. dijo, el periodista después le dijo, sigue haciendo muchos goles, muchacho, que no tiene futuro como... Sí, sí, tiene mucho presente y un gran futuro, mejor Sí, allá sí, en las canchas. pero como cantante no. Bueno, pero lo intenta y le gusta, ¿no? Sí, sí, no, no, Le sí. gusta, No. Sí, claro. sí, sí. ¿Solo le gusta el vallenato o le gusta esa canción o le gusta la música en general, Rafa? Me imagino, ¿no? No, a mí me gusta mucho el vallenato, me gusta mucho la música folclórica de nosotros allá en Barranquilla. Creo que antes de los partidos, cuando son partidos así muy importantes, trato de desconectarme mucho con música alegre, me trato de alegrar con música del Joe, con música de Diomedes, trato de escuchar, no sé, algunos que sean del extranjero, pero que sean alegres, que sean movidas para llegar al partido como con una motivación alta y siento que también me ayuda a despejarme un poco de la tensión que se vive en el momento sobre la importancia de los partidos. ¿Nunca tropezó, nunca ha conversado o si ha tenido la oportunidad con Rafael Santos de hablar sobre ese tema del nombre? No. No, no, nunca tuve la oportunidad de cruzármelo. Hace poco un primo se lo cruzó en un lugar y tuvo la oportunidad de mandarme un video.
un video en el cual me saludaba y me decía que bueno, que como que él era el original Rafael Santos y que, y que por ahí, nada, me mandaba un saludo grande y que esperaba que estuviera haciendo muchos goles. Yo Ah, creo que por acá tengo el video que me mandaron. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es muy importante. Usted nace en Barranquilla, en un barrio popular de la ciudad. Luego se va a Sí, Valledupar. ¿Así es la historia? sí, sí. Sí, yo nací en Barranquilla, nací en el barrio Santo Domingo de Guzmán, ahí frente a San Martín, por el bosque. Es un barrio muy popular, muy humilde, en el cual crecí desde muy niño, pero mis padres se separaron. Yo tenía 4 o 5 años cuando mis padres se separaron y en ese momento mi padre me llevó a vivir con él a Valledupar y ahí crecí otra parte de mi infancia. Estuve como hasta los 11 12 años y ahí voy a Barranquilla a unas vacaciones y ahí es donde Neogranadinos, el equipo de la liga, me ve y empiezo a entrenar con ellos para empezar a jugar ahí. ¿Usted recuerda cuándo le pegó la primera patadita a una pelota? Yo creo que pues desde muy niño jugaba, pero los momentos que más se me vienen a la cabeza fue cuando jugaba en Totorrubio, que estaba muy chiquito, estaba muy pequeño. Me acuerdo que mi familia me llevaba a entrenar y recuerdo también muchas veces jugando en la terraza de la casa con mi tío. Esos momentos son como que los que más tengo marcados los primeros, las primeras pataditas que le di a la pelota. ¿Eso fue antes de ir a Valledupar o cuando regresa de Valledupar? Lo de Toto No, Rubio. eso fue, lo de Toto Rubio fue antes de ir a Valledupar, fue Muy antes de ir a pequeñito, ¿no? Valledupar, sí, estaba muy chiquito, tenía 3 o 4 añitos y mi papá ya me llevaba a entrenar con Toto Rubio y también jugaba, me acuerdo, en la terraza de la casa con mi tío, que esos son como los primeros momentos que tengo de recuerdos con la pelota. Y cuando ya comienza un poquito más en serio la cosa, ya cuando viene de Valledupar a Barranquilla. Sí, claro, ya por ahí, cuando estaba en el Loperena y empezaba a entrenar ya un equipo que competía por Liga El Cesar, que competía por torneos nacionales, a veces salíamos a jugar torneos nacionales y eso. Eh, ya cuando llegué a Neogranadino, encontré una estructura de un equipo que se preparaba para cosas grandes y que preparaba a los jugadores para poder llegar a profesional o para poder mandar a sus jugadores a pruebas a clubes profesionales. Entonces ya creo que encontré una estructura más armada de un equipo que se preparaba primero para pelear el campeonato del Atlántico y bueno, y segundo para potenciar a sus jugadores para que muchos pudiéramos salir al profesionalismo. Bueno, eso del fútbol amateur en el departamento del Atlántico, alguien me contó que un día usted le tocaba ir a jugar un partido a Valledupar, si no estoy malo, por allá cerca, no sé, y llegó un poco tarde con un compañero, un poco tarde, a Sí, la hora del partido. Y el profe encargado, el profesor Peralta, si no estoy mal, le dijo, usted sí, se queda ahí, usted se va a la tribuna. Se van los dos a la tribuna. Y se extrañaron porque es que eran un zaguero central y un delantero que significaban mucho para el equipo. Es más, creo que el equipo perdió ese día y casi votan al técnico. Así es, Rafa. sí, claro, claro. Eso fue una vez que tuvimos en Valledupar un torneo con los granadinos, pero fuimos a Valledupar a jugar. Y estaba con Paternina, un compañero, nos estábamos quedando en la misma casa, creo que era la casa de un primo mío, y justo en ese momento habíamos ido a un centro comercial antes del partido, esas cosas de niño que uno hace, había ido a un centro comercial, y cuando nos dimos cuenta ya era la hora del partido y nos tocaba salir corriendo para la cancha. Entonces, bueno, agarramos un taxi, nos fuimos para la cancha, y cuando llegamos ya los compañeros estaban calentando. Entonces el profe Henry nos dijo que no nos cambiáramos, que hoy no íbamos a jugar, que íbamos a ir a la tribuna y pues a nosotros nos sorprendió porque como tú dices, Paternina era uno de nuestros capitanes y era uno de los centrales importantes y yo era uno de los delanteros que era titular y era uno de los que más hacía goles en ese momento. Entonces como que nos sorprendió, pero esos son aprendizajes que a uno le sirven mucho y bueno, desde ese momento ya uno como que se toma las cosas en serio para llegar, para no empezar, para no seguir con ese ritmo de llegar tarde a un partido o a un entrenamiento. Entonces,
eso es algo que lo marca a uno mucho. Seguramente que el profe va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir en relación a ese tema. La disciplina, he leído y me han comentado y he investigado sobre eso, profe, dicen que es lo más importante, no solamente para el fútbol, sino para la vida. Así es, profesor Garizábal. Sí, claro que sí. Es que tú puedes tener mucho talento, pero si no organizas tu vida con base en unos parámetros, es difícil. O sea, en todo hay que tener coherencia. Y si no la tienes, es bien arriesgado porque lo más probable es que de pronto no logres a un feliz término el tema. O sea, yo inclusive digo que muchas veces el ser humano, lo que diferencia al ser humano de los otros seres vivos es que el ser humano puede organizar, no está obligado por el determinismo de que tiene que portarte así o asado, sino que el ser humano puede organizar su vida de acuerdo a su criterio y puede después contar esa historia, o sea, volverla coherente. Entonces, por eso es importante mantener una disciplina porque es lo que perdura, ¿no? O sea, la constancia de hacer ciertas cosas es lo que perdura y lo que logra constituir una historia. Solo aquellos que tienen una buena historia que contar son los que triunfan. Sí, señor. Rafa, usted ahorita dijo niño, ¿cómo es que le dice al profe? Por cariño que le dice, niño. Niño, sí. Niño, niño. Y he escuchado un término que también maneja mucho. Y le pregunté al profe incluso por ese término. Máquina. Así a veces, así cuando conversan, no. Sí. Sí, No, sí, le dice máquina a todo el mundo. A todo el mundo le dice. Sí. Él a veces me dice Agu, porque lo de Agu fue un invento de Carlos Rúa, un jugador de acá que el papá me decía Agu, el papá Jesús, Agu para allá, Agu para acá. Entonces él un día me dijo Agu con la selección Atlántico, él no sabía que lo estaban viendo, porque él venía bajando por la escalera y toda la selección estaba ahí. Él me dice, Chubo Agu, pero me dice Agu por lo del papá. Y a partir de ahí, entonces todo el mundo comenzó a verme con eso. ¿Cuándo conoce usted a Agu, al profe Garizábal? ¿Cuándo lo ve por primera vez? Yo lo vi a Agu creo que era un entrenamiento o un partido, Agu. No creo que. Un entrenamiento. Un entrenamiento, ¿no, niño? Un entrenamiento que estábamos haciendo fútbol. Y bueno, en ese momento, pues yo no sabía que el niño estaba allá afuera en la tribuna. Lo había llevado Federico Champs, creo. Y tu amigo Henry Peralta fue el que me convenció. Ah, sí. Pero ahí estaba Federico, claro. Yo no le creía. Este Henry, es un monstruo que no sé qué, tú sabes que él es muy exagerado. Entonces, yo dije, no, hombre, este tiene que ser una película de Henry. Pero no, apenas yo llegué, yo dije, no, este es diferente. Yo me recordaba a Freddy Montero en la forma de la parte técnica y por los movimientos a la perra Carrillo, que era el primer jugador que yo había visto que se movía con esa facilidad. Yo decía que parecía un tiburón, un escualo, que se iba, el tiburón primero se aleja y después hace una vuelta y te ataca después. Entonces, ustedes son así, son así, son difíciles de marcar porque nunca están ahí, sino que siempre te aparecen en el momento siempre llegamos, sí, siempre aparecemos. Sí, somos jugadores de características parecidas. Entonces el niño siempre me ha dicho, Agu siempre me ha dicho que en ese momento vio cosas muy parecidas a la de Freddy y a la de Armando Carrillo en ese entrenamiento y bueno, y después en los demás partidos que tuvo la oportunidad de verme. Rafa, y el elemento aquel de Cali, ¿te acuerdas? Que yo estaba en un partido en Cali que yo te decía, pero Rafa, cuando la bola vaya a fondo, primero salte y después entra, ¿te acuerdas? Que tú claro, la sí. máquina me dijiste algo bacano. Porque Sí, cuando la bola va a fondo, normalmente el jugador también se pasa. Adelante. Así que claro. se va con el defensa y se va queda con uno sin ángulo de tiro, sí. Claro. Entonces yo decía, Rafa, cuando vaya a fondo, yo te veo metido entre los defensas, salte y después entra. Y claro, entonces él me dijo, y claro, después en Cali le repitieron mucho ese trabajo porque también hay que darle mucho mérito a los entrenadores que tuvo en Cali. Si Rafa quiere, menciónalo porque son personas importantes. O sea, yo le decía a Santa esta mañana que nosotros, el veedor es importante, pero no podemos desconocer la gran importancia que tienen los que te entrenaron el día a día. Y uno hace el primer tema, ¿no? Seguimiento y todo, pero después ya la formación en sí son los entrenadores, allá en Cali, y aquí en Granadino, también Valentín, yo creo. todos que te trabajaron.
Sí, yo creo que eso es un trabajo mutuo, un trabajo mutuo. Yo creo que lo que yo más le valoro a Agu, y no solamente a Agu, sino a las personas fuera de la cancha que no están con uno en el día a día de los entrenamientos, es ese tipo de consejos, ese tipo de cosas que a veces ellos ven y que uno no se está dando cuenta que están pasando. Por lo menos a mí me parece que Agu es una persona que analiza muy bien el fútbol, como muchas otras que yo tengo alrededor de mi círculo cercano, que son personas que a nivel del mundo del fútbol entienden muy bien muchas cosas y te ayudan a corregir cosas, pero fuera de la cancha. Luego hay otra parte que el jugador tiene que trabajar, que bueno, que son los entrenamientos y que eso es el día a día. Entonces, esos consejos por ahí que uno recibe fuera de la cancha, son buenos siempre ponerlos en práctica dentro de la cancha. Y como decía Agu, en eso fue muy importante para mí el profe Henry Valentierra, el profe Henry Peralta Valentierra, el profe Campbell, el profe Picalúa, que estuve en Granadino. Luego cuando llegué a Cali, el profe Carlos Arango, el profe Robert Carabalí, y bueno, y después el maestro Arboleda. Después a nivel profesional, pues obviamente hoy en día con Gallardo, con el Pecoso Castro, Leonel Álvarez, cada uno te deja algo, cada uno te deja un aprendizaje, una enseñanza. Entonces yo creo que está en el jugador saber administrar y saber captar lo que te deja cada persona y lo que te deja cada jugador. Entonces yo como que más que nada en eso me baso, ¿no? Con los entrenadores aprendo muchas cosas en el día a día, lo que es en el trabajo de campo, y con las personas que entienden bien el fútbol, como Agu, como te decía, como las personas que tengo en mi círculo cercano, trato de analizar más lo que ellos ven que pasan en los partidos y que por ahí estoy dejando de hacer o que por ahí tengo que corregir. Entonces son cosas que a uno le ayudan mucho y que hoy No, en día pues, son no te importantes. olvides, no te olvides de los primeritos, aquello, el Pipo y todo ese combo Sí, y sí, del Pipo profe Chiche, claro, de el Santo Coco, Domingo. Bueno, un loco, en el Loperena, el profe Chiche, el profe José, claro. que eran que eran familia. Bueno, son personas, bueno, a mí Chiche Maestre me enseñó cosas espectaculares. Yo recuerdo mucho que Claro. siempre me molestaba y me molestaba que yo me acostumbraba mucho a controlar con el borde externo. Me gustaba mucho controlar con el borde externo. Y me Sí. decía, pero ¿por qué controlas con el borde externo? Si el borde de seguridad es el borde interno, siempre el borde interno es el borde de seguridad. Ah, excelente. Entonces, como que De, de- son cosas deta- sí, que le aprenden a Sí, sí. uno. detallitos que parece que no, pero sí, ¿eh? Parece que no, pero Sí, sí, claro, sí. No, claro, no, porque es que si uno se queda con eso desde niño, luego para corregir lo grande es más difícil, porque sí. ya te quedas con esa costumbre de controlar con el borde externo, y en realidad el borde de seguridad es el borde interno. Pero No, hay y Santa, yo le jugadores, estoy, perdón, yo pero, le estoy insistiendo a los jugadores que he tenido la oportunidad de apoyar a que siempre se recuerden de hablar de esas personas porque es un reconocimiento muy importante. un Esas agradecimiento, personas quizás claro. no han ganado plata, se han jodido toda la vida, se han asoleado y por lo menos esto les lleva un fresquito que un personaje de esta talla les haga ese reconocimiento, porque eso les sirve para nuevos chicos que quieran trabajar. Entonces el padre, por ejemplo, esta nota seguramente hoy que lo están viendo algunos padres, seguramente van a ir donde Chichi, mira, para que me trabaje este niño y tal, o sea, porque es así, Sí, o sí, sea, sí. A eso ver es si una, tengo otro Rafa Borré ahí también, sí, pues, claro, claro, sí, no, sí, Sí, no, y claro, claro. claro, así es, No, sí. y que lo que dice Agu, que a medida que pasa el tiempo, se van haciendo, o sea, van consiguiendo mucha más experiencia sacando jugadores y por ahí a veces no tienen ese reconocimiento, pero son personas que dejaron unas bases muy firmes en los jugadores y que siempre es bueno agradecerles. Entonces yo creo que así en ese es. sentido Agus tiene mucha razón y bueno, y Chiche, Pipo, Pipo el entrenador del equipo de Santo Domingo, en Valledupar, José. Siento que muchas personas me ayudaron a mí en ese crecimiento y que la verdad que estoy muy agradecido porque cada uno me dejó algo y me enseñó algo muy importante para mi carrera. Profe, cuando usted lo ve aquí en ese entrenamiento, comienza a analizar cosas. Ya venía, como ha mencionado él, y cosa que me parece correcto que le esté dando el crédito, reconociendo la labor de los técnicos que tuvo cuando apenas iniciaba en todo esto. Eh, Cuando usted lo ve, se da cuenta que sabía mucho ese muchacho, que por supuesto tenía muchas cosas que aprender también, pero le vio eso que usted necesita ver como veedor y que lo que siempre ha visto en el talento que tiene presente y mucho futuro por delante, por supuesto. No, 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 yo hijo, es un jugador raro, o sea, porque era flaquito, flaquito, blanquito así,
cabezoncito, y vaya mierda. Pero tenía una facilidad porque le tiraban el balón y él se le pegaba ahí el balón. Pues venía, amagaba, devolvía con precisión y después recibió, giró, tiró hacia allá y de pronto hizo así, hizo un movimiento y apareció y recibió libre. Y ve, eso me llamó la atención. Le dije a Federico Chanfre, mira, yo tengo en mi casa un uniforme completo del Deportivo Cali de esa, más o menos esa talla. Vamos, se lo entregas al chico y le dices que a partir de ahora yo voy a estar observándolo. Cuando terminó el entrenamiento llegó Federico y me presentó con él, mira, él es el veedor del Cali, tal. Y entonces yo fui con Federico, no vino Borré, vino Federico solo. Me dice Fede que le entregó eso como un mes después, porque le digo, Rafa, si te pones pila te lo doy, si no, no te doy nada. Sí, porque sí. Rafa siempre, me imagino él alegrito así, todo desordenadito y todo jodido. Me imagino que le pedía algunas cosas. Una de las cosas que yo más le agradezco a Rafa es que en el Deportivo Cali marca diferencia no solamente por el tema futbolístico, sino por el tema personal. Allá me hablaban muy bien de él, pues, de siempre está alegre, porque siempre está dispuesto a todo, o sea, nunca tuvieron que regañarlo porque no corría, que porque tal cosa, sino siempre esa actitud alegre. Y yo digo siempre que el jugador barranquillero tiene que ser así. No puede, el jugador tiene que llevar eso involucrado, de su alegría, de su carnaval por dentro, de su disposición. El mismo Verdagraca le decía a los pelados caleños, mire, vean, pongan ejemplo los barranquilleros, siempre están alegres, siempre están riéndose, ¿no? ¿Y qué te va a quejar un niño de 16 años de la vida si no tiene todo, tiene talento y toda la ventaja que tiene? Entonces, no eso tiene responsabilidades todavía, sí. Profe, todo eso le facilitó a usted, porque me imagino que de pronto hay unos que le toca trabajar mucho más a usted como veedor y como persona que lo lleva a un equipo como el Deportivo Cali. ¿Le facilitó un poco todo ese comportamiento y esas virtudes que tiene él que son innatas? Sí, claro que sí. Yo realmente pienso que el jugador tiene que tener una alta cuota de habilidad. Entonces, esa habilidad, más la disciplina, más el trabajo, más el conocimiento, todo eso, yo digo siempre, el talento es una construcción. Todo eso construye el talento. O sea, para mí, tú eres talento cuando tú demuestras en competencia de alto nivel que eres. Si no, no lo eres todavía. Pues tienes mucha habilidad. Pues. A veces uno va en un carro y ve a un tipo haciendo un poco de malabares en un, ¿cómo se llama? En un semáforo, haciendo de todo. Y uno dice, oye, ¿este dónde jugó? No jugó. Claro. Es un malabarista, pero no jugó nunca. Porque, es decir, la técnica no es suficiente. La velocidad no es suficiente. Es una suma de cosas. Y tú te puedes... Yo vi jugadores fantásticos, Rafa, en el fútbol aficionado, pero no pasó nada con ellos, porque nunca entendieron que tenían que escuchar. Para mí, una de las cosas que yo más valoro del talento es que tenga oído, que sepa quién lo está orientando, quién lo quiere llevar. Y segundo, que tenga esa capacidad de aprender todos los días. Si no, para mí no es talento. Es un tipo que tiene mucha habilidad, pero se quedó ahí. Sí, es cierto, es cierto. Y son etapas que se van quemando de una a una, ¿no? Seguramente con los técnicos, con lo que hemos hablado todo el recorrido. El profesor Garizábalo le ha dejado muchas enseñanzas, otros técnicos también le han aportado a su carrera. Cuando usted llega al Deportivo Cali y encuentra el ambiente ya, ¿en qué momento siente que toma aire ese muchacho que ya comienza a pensar más en serio en el fútbol? O sea, que ya ve que tiene cómo, y que de pronto se asoma la posibilidad de debutar en el equipo grande. ¿En qué momento se da cuenta de todo eso, Rafa? Bueno, mi llegada al Cali fue dura. Al principio fue muy complicado porque incluso varias veces lo hemos hablado con Agus que cuando yo fui, ya al principio yo no iba para quedarme. Yo iba para estar un mes a prueba o un mes con el equipo y después tendría que volver a Barranquilla y al siguiente año, de pronto si seguía por buen camino, me podrían llevar ya para quedarme. Y bueno, y con lo que dice Agu en ese
en ese momento con mi disposición, con mi trabajo, con mis ganas de aprender, con mis ganas de estar en el equipo, con mis ganas de quedarme ahí. Siempre no le puse excusa a nada, traté de aprender lo más que pude y yo siempre tenía claro que de pronto iba a volver, pero que iba a hacer hasta lo imposible por quedarme ahí en Cali. Y bueno, eso me permitió que el profe Carlos Arango, que era el entrenador de nuestra categoría en ese momento, viera todas esas cualidades en mí, viera todas esas condiciones y me dijo como que Rafa, lo único que tenemos como barrera es que si te quedas no vas a poder jugar el torneo nacional, porque ya ellos tenían todos los cupos para el torneo nacional. Si te quedas, pues vas a poder solo entrenar con nosotros, pero no vas a poder competir. Y yo le dije, no, profe, yo me quiero quedar acá. Yo me quiero quedar acá, que yo sé que si más adelante el equipo pasa de fase o algo y se abre la oportunidad de inscripción, yo me voy a ganar la posibilidad de que usted me inscriba. Y bueno, y me quedé entrenando con el equipo, me quedé trabajando. Y luego, como a los 3 meses, creo, surgió la posibilidad de poderme inscribir, así sea en la Liga del Valle. En la Liga del Valle. Entonces, por una maniobra que hicieron ahí los directivos y Agus, creo que hicieron una maniobra ahí para poderme inscribir en la liga y que jugara así sea ese torneo. Y bueno, y pude jugar ese torneo. Recuerdo que los muchachos quedaron campeones del torneo nacional. Como te digo, yo no pude estar durante todo el torneo. Ellos jugaron ese torneo. A mí me tocó jugar la Liga del Valle. Pudimos quedar campeones de la Liga del Valle. Quedé goleador de esa liga. Y luego en ese año tuvimos el Torneo de las Américas, que era un torneo también muy importante, en el cual también empiezo siendo suplente, porque bueno, venía jugando el equipo que jugaba el torneo nacional. Luego en el transcurso del torneo me pude ganar el puesto. Siempre que entraba trataba de aprovechar la oportunidad y hacer goles. Me pude ganar el puesto en el transcurso del torneo y ahí me quedé y terminé siendo el goleador del torneo, que bueno, que si Agus sabe, ese trofeo todavía me lo tienen embolatado. Sí, se lo robaron. Le robaron Nunca se lo dieron, ¿eh? Nunca se lo dieron. Me robaron ese trofeo. Entonces, eso nos permitió también quedar campeones y tener la oportunidad de ir a Gradisca, Italia, a jugar un torneo. Pero con respecto a tu pregunta, en el momento en que yo sentí que más estaba como que cerca de poder debutar, es en ese momento en el cual yo ya estaba en la sub-20 y recuerdo que el entrenador era Leonel Álvarez y Leonel siempre pedía delanteros para que le ayudaran a trabajar a los delanteros del equipo profesional, tirándole centros o haciendo trabajos con ellos, pero que ellos terminaran definiendo. Y yo veía que los delanteros del equipo profesional, pues muchas veces como que hacían 2 o 3 repeticiones y ya como que no querían hacer más. Entonces, como que uno con las ganas de aprender o de quererle mostrar al entrenador que uno hace las cosas bien, me empecé a meter en los trabajos y Leonel, cuando los jugadores profesionales se cansaban, nos decía a los juveniles, bueno, ¿ustedes quieren hacer? Y yo de una le decía, sí, yo quiero hacer una. Y entonces yo me metí a hacer definiciones con ellos. Y ya cuando él me veía definir, decía como que qué bien define este muchacho, qué bien se mueve, cómo define de bien, tal. Y ahí me fui ganando la confianza de él. Y en un momento me dijo como que, no, o sea, como que había muchos delanteros por delante de mí por el tema de la edad. Y en ese momento él me dijo, no, pues yo quiero que venga a entrenar con nosotros, que venga así sea unas prácticas de fútbol acá y que esté con nosotros para verlo. Y me empezó a llevar a las prácticas de fútbol y yo dije, no, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de demostrarle que yo me quiero quedar aquí, que quiero estar aquí en el equipo profesional. Y bueno, y en esos entrenamientos, como te decía, muchas veces, a veces los profesionales ya como que no querían hacer más trabajo y yo me quedaba hasta tarde con él trabajando y todo, y eso a él le gustaba. Y ahí me quedé hasta que me dio la oportunidad de debutar. ¿Qué edad tenía en ese entonces? En ese entonces, cuando él me da la oportunidad de debutar, tenía 17, 18 años. Estaba apenas ahí dando mis primeros pasos con el equipo profesional. ¿Y con quién debuta? ¿Ante quién? Yo debuto contra Medellín en el Atanasio Girardot, un partido en el cual Leonel me llevó, fui al banco de suplentes y recuerdo mucho que íbamos ganando 1-0 y Medellín nos empata justo en ese momento
y Leonel, bueno, me manda a llamar como los últimos 15 minutos para que entre a ese partido en el Atanasio. Esa noche durmió. ¿Qué pasó por su cabeza en el momento que sabe que Leonel lo iba a llevar a un partido ya profesional a la ciudad de Medellín? ¿Qué sintió No, Rafael esa noche no Santos Borré? No, esa noche no dormí, la verdad, esa noche no dormí. Estaba muy feliz, estaba muy contento. Aparte, fue algo de último momento porque Leonel ya tenía el equipo y recuerdo que creo que un delantero como que estaba indispuesto o algo y no pudo viajar. Entonces yo estaba en mi casa cuando me mandan a llamar que no, que vas a concentrar con el equipo profesional. Y pues yo, o sea, para mí eso en ese momento era como que primera vez concentrar con el equipo profesional, era algo increíble, no lo podía creer. Aparte, tenían jugadores que admiraba mucho y que también habían hecho todo el proceso que yo había hecho de venir de la costa, de estar en el Cali en inferiores, de empezar a jugar de a poco. Estaba Cuellar, en ese momento creo que Alexis Pérez también estaba ya a nivel de sub-20. Él sí viajó contigo, ¿de acuerdo? Claro, viajó conmigo. Habían varios jugadores que ya estaban ahí, que también habían hecho el proceso conmigo. Y bueno, poder llegar al equipo profesional era algo emocionante. Entonces creo que esa noche para mí fue maravillosa. Santa, Profe, perdón, normalmente para acotar algo en relación a eso, cuando estos muchachos como Rafael Santos Borré y otros les llega la hora de debutar, que ellos consideran que era lo que estaban esperando, ¿se comunican con usted o usted se entera de otra manera? ¿Cómo se da eso? Bueno, yo normalmente me entero, pero ellos enseguida me llaman. ¿Ah, sí? Me llaman, sí, sí. Y además con Rafa tuvimos casi que un ritual que cada partido, o sea, cuando debutó, a partir de ahí casi que era costumbre que enseguida, al ratico que terminaba el partido, enseguida me llamaba. Sí. Para que había visto yo, que no sé qué. Siempre hablábamos ahí un ratico, tenía esa por costumbre. Y me recuerdo mucho el día que me llamaron a la Selección Colombia, que me dijiste, aquí, no, es que voy aquí en el carro. Él estaba jugando con el Cali y lo habían llamado para que fuera a concentrarse con el equipo en el hotel. ¿Te acuerdas que tú jugaste contra el Medellín también? Hiciste un muy buen partido. Bueno, profe, entonces el cuadro deportivo Independiente Medellín está también marcado en la vida de Santos Borré, porque ante Medellín debutó y Medellín también tiene que ver con el llamado por casualidad que le hacen a la Selección Colombia Sub-20, ¿no? Sí, curiosamente, Santa, fíjate que es así. Entonces ese día él hace un buen partido ante Medellín en Cali y el cuerpo técnico que en cabeza de Pizzi Restrepo estaba en el estadio y yo normalmente después del partido como a la hora le marco o él me marca a mí y me dice, máquina, voy aquí en el taxi. ¿Para dónde? No, que voy para el hotel. Me llamaron a la Selección Colombia. Y también Medellín, él le hace un golazo a Medellín. Se hizo célebre ese día porque se soyó y fue y hizo una celebración. Partió una bandera por allá. Sí. Hizo una celebración que fue bastante, pues, criticada, pero no, fíjate, yo ese día reconozco algo de los paisas que se molestaron con Borré, pero ya después cuando iba entrando al camerino lo aplaudieron, porque él venía de ser figura con la Selección Colombia. Muy importante. Queda marcado ahí en su vida también lo del cuadro deportivo Independiente Medellín. ¿Cuántos partidos o cuántas temporadas con el Deportivo Cali para luego el salto al fútbol internacional, Rafa? Bueno, con el Cali tuve la temporada del 2015, donde salimos campeones, tuve toda la temporada. Y luego en el 2016 ya el Atlético había hecho uso de la opción de compra, pues había decidido comprarme, pero bueno, le pedimos de que si me podía quedar 6 meses para poder jugar la Copa Libertadores y pude jugar la Copa Libertadores con el Deportivo Cali. Entonces alcancé a estar un año y medio con la institución. ¿Marcó mucha diferencia cuando usted llega a España, al Atlético de Madrid, en relación a lo que había vivido, por supuesto, aquí en el fútbol amateur y luego con el Deportivo Cali? Sí, claro, la verdad que sí, marca mucha diferencia. Yo siento que son aprendizajes que uno tiene en su carrera
Lo que yo había vivido en el Deportivo Cali era algo magnífico, algo espectacular, en lo cual venía siendo muy importante y era uno de los delanteros titulares del equipo. Pero cuando llegué al Atlético de Madrid, obviamente me encontré con un equipo que ya estaba formado, un equipo sólido, con delanteros de jerarquía, Griezmann, Gameiro, Diego Costa, jugadores de mucha jerarquía y que bueno, que en el momento de llegar a competir era un jugador todavía muy joven y bueno, y necesitaba minutos en ese momento. Y los minutos los encontré en el préstamo que luego se dio para ir al Villarreal. Villarreal. ¿Y usted regresa luego al Cali también? Bueno. No, Sí. no. Yo del ¿Usted se queda Villarreal allá? hago un año en el Villarreal, juego Europa League, Liga de España, Copa del Rey, y de ahí llega mi fichaje por River Plate. Ya. ¿Algún día lo soñó? ¿Algún día le comentó al profe Garizábal, profe, a mí me gustaría ir a Europa, jugar en el fútbol grande, brillar? ¿Algún día lo pensó, se pasó por su cabeza o eso le sorprendió gratamente cuando llega la oportunidad? No, pues yo siempre escucho algo que yo creo que hago ahora que lo escuche se va a echar a reír, y algo que él me decía que era para uno poder llegar a cumplir los sueños de jugar en Europa y de querer jugar en nivel de selección y de ser como Cristiano, como Messi, primero tiene que ver el fútbol local, primero tiene que aprender a jugar en el fútbol local, en el fútbol colombiano. Entonces, eso fue algo que él me dijo en un momento y a mí me marcó como jugador, porque es verdad. Uno, si quiere llegar al fútbol europeo, primero tiene que aprender a jugar en el fútbol colombiano, o sea, poder marcar diferencia en el fútbol colombiano. Y yo aprendí que bueno, que de eso de que él me dijo que era así. Aprendí a ver el fútbol colombiano, aprendí a estudiar el fútbol colombiano, a destacarme primero en el fútbol colombiano y sabía que lo otro me iba a llegar después, como él me lo dijo, lo otro te va a llegar después, y así fue. Me destaqué en el fútbol colombiano y después me llegó la oportunidad de ir a Europa. ¿Usted sí Santa, pensaba, profe, usted sí pensaba en ese salto que él iba a dar, conociéndolo? ¿No? No, yo no pienso en eso. Yo normalmente no pierdo mucho energía pensando en el futuro, porque uno dice, eso viene saliendo. Yo le pongo inclusive a los jugadores este ejemplo. Por ejemplo, si a ti te gusta Shakira, porque si estás enamorado de Shakira o de Claudia Bamón o de estas viejas, no puedes estar pensando en ella. Comienza por la vecinita, comienza por la compañera del colegio. Vais ensayando. Claro, pues es que no puedes estar pensando, porque tú no existes para ella. Ahora ya cuando seas como James Rodríguez y te encuentras con Shakira, de pronto Shakira, ay, James, tal, bueno, esa es otra cosa. Pero en este momento, ¿para qué soñar allá? Primero, comienza por acá. Algún día de pronto, quién sabe si se dé eso. Entonces, uno cuando no se ilusiona mucho, pocas veces se desilusiona. No se frustra porque realmente está eso, ¿no? La posibilidad de realizar o de tener, estar metiendo, enfocarse más en el tiempo presente. Es cierto. Profe, ese paso por el fútbol grande cuando él llega a Europa, ¿usted siente que ya estaba preparado para eso? Conociéndolo como lo manejó desde muy pequeño, desde muy niño. No, siempre para mí los jugadores son una incógnita, porque a veces ellos salen con unas respuestas que uno no se imagina. Yo creía que pues, Borré tenía, pero, o sea, de pronto por el equipo en que llegó, o sea, me parecía un equipo muy, muy grande, porque yo sé la trayectoria de un Cholo Simeone y de todo lo que hacía ese equipo. Pero bueno, yo también, Rafa me sorprendía, por ejemplo, cuando Rafa realmente debuta en serio, fue un partido que casi, él no estaba ni siquiera en la nómina, sino que de pronto se dieron cuenta que Miguel Murillo estaba sancionado y a última hora llaman a Rafa y ese día le mete 3 goles a Millonarios. O sea, fue algo de loco. Y después el siguiente partido hace 2 goles al Cúcuta y después le hace 2 goles al CAI. No sé, es una cosa así de loco. Como pasó con Muriel también, como pasó con Michael Ortega. Los jugadores estos terminan sorprendiéndome a mí también. ¿Cómo califica usted lo del Atlético de Madrid? Su estadía en ese equipo grande del mundo. No, me parece que sorprendente el interés de un Atlético de Madrid, pero yo sí sabía que era difícil que se consolidara enseguida. Además, yo alguna vez lo hablamos y le dije, Rafa, aprende, porque tú estás en una catedral, estás en el techo del fútbol
Entonces, tranquilo, tienes mucho tiempo para aprender. Entonces, yo pienso que es normal. Eso que haya regresado a Sudamérica y en River precisamente es una lotería que se ganó Rafa. Porque ahí tuvo todo para desarrollar lo que le faltaba, porque no es fácil salir de un equipo juvenil prácticamente como era el Cali. Cali quedó campeón con muchos juveniles ese año y llegar al techo. Con muchos juveniles, sí. Sí, no es fácil, eso no es fácil. Luego del Atlético de Madrid, Rafa, llegar a River, que es donde se ha consolidado más, pienso yo, con todo respeto, la experiencia, como dice el profe Garizábalo, importante lo del Atlético de Madrid, me imagino, por supuesto, para lo que está viviendo hoy en el River Plate de Argentina. Sí, claro, yo creo que era importante tener este aprendizaje, tener este momento de venir a Sudamérica para prepararse mejor, para potenciarse más. Yo creo que era muy importante, más que nada por lo que dice Agu, porque llegué de un equipo que era muy joven y que pues por ahí me faltaban muchas cosas por aprender, y bueno, siento que al estar en un equipo tan grande como River, con la exigencia que tiene River y el mundo River, eso también te ayudan a mejorar otros aspectos que te hacen falta para poder ya estar un poco más preparado para lo que es la exigencia a nivel europeo y a nivel mundial. No, yo diría, Rafa, también que tuviste la suerte de caer en manos de un técnico como Gallardo, ¿no? No todos son pedagogos, no todos tienen esa visión que él tiene. Es una suerte porque has podido caer en manos de otro técnico de pronto con otro estilo, con otra manera de dirigir, y de pronto no hubiera pasado nada. Sí, claro, también llegar a las manos de un entrenador tan importante como Marcelo y que con todo lo que ha demostrado y con todo lo que ha hecho, fue algo muy importante y me siento un bendecido en ese sentido, porque la verdad que me ayudó mucho a potenciarme y a crecer como jugador. Bueno, ya en el fútbol grande, yo creo que si le pregunto, me imagino lo que me va a responder. ¿Cuál ha sido el técnico que más confianza, más respaldo, con el que más seguro se ha sentido usted? Sí, no, yo con el técnico que más confianza y más seguro me he sentido es con Marcelo. Marcelo ha sido un entrenador que desde el principio ha sido muy claro conmigo, me contó lo que él quería, me diseñó lo que él pensaba en su estilo de juego de su equipo y lo que quería que yo le diera, y en base a eso los dos trabajamos juntos para hacer lo que soy hoy en día, ¿no? La diferencia de Santos Borré en el Cali, luego el Atlético y ahora en el River, en la cancha, sobre todo en la cancha. No, en la cancha yo creo que un jugador más maduro, con más experiencia, que hoy en día tiene mucho más conocimientos a la hora de moverse dentro del campo. Por ahí pienso más a la hora de resolver alguna jugada, tengo más opciones y variables a la hora de resolver algún inconveniente dentro del campo. Entonces creo que es la madurez y la experiencia la diferencia que hace esas tres etapas del Cali, el Atlético y lo que soy hoy en River Plate, ¿no? Profe, creo que la tiene clarita, ¿no? Tiene clarita, claro. Santos Borré, por supuesto. Esa es una gran ventaja. Igual te digo, todo esto es una empresa, Santa, y siempre le digo a Rafa y a todos los muchachos, aprendan a darse cuenta que hay mucha gente que soporta este trabajo. No puedes ignorar todo lo importante que ha sido el tema de la empresa que te respalda, ¿no? El empresario, todas esas personas que te han apoyado también. Eso también hay que reconocerlo, porque a veces nosotros hablamos criticando a los empresarios, pero también cuando han acertado en los manejos, creo que también hay que reconocer eso. Rafa. Sí, el tema del empresario, eso cada uno aporta lo suyo. Cada uno aporta lo suyo. Y mire que yo le hablaba del tema futbolístico en la cancha. También me gustaría escuchar. Sí, claro. Eso que le muestren a uno el camino. Sí, claro. Rafa, y ya como persona,
yo sé que mira el comportamiento del que hablaba el profe Garizábalo desde que usted estaba muy jovencito, cuando llega al Cali, la manera como cae bien, porque el trato, el respeto, los principios de vida, todo eso juega un papel importante en un gran profesional como lo es usted en este momento. Ya hoy, el Rafael Santos Borré de hoy, ¿usted siente que hay mucha diferencia o que sigue siendo el mismo que llegó al Cali con todas las enseñanzas de esos técnicos, de lo que le entregó la vida, de lo que aprendió en las canchas, en el fútbol aficionado, luego lo del Cali, luego lo del Atleti, de llegar a Europa y hoy en el River Plate? ¿Sigue siendo ese mismo muchacho o han cambiado muchas cosas para bien? Ser el mismo, ¿no? Trato de no cambiar nada, de mantener mucho las bases que me permitieron crecer en mi carrera deportiva y las cosas buenas que me permitieron. He aprendido muchas cosas en la parte del juego. Me siento un jugador con muchas más alternativas, con muchas más variables, con muchas más capacidades, con muchas más virtudes. Pero en cuanto a la persona, trato de ser el mismo, trato de ser ese mismo niño que llegó al Deportivo Cali con mucha ilusión, con ganas de trabajar y con ganas de aprender para seguir consiguiendo cosas importantes. Bueno, niño. Niño, sí señor. Sí, niño, así es. ¿No le molesta cuando lo critican? No. No. Antes me fijo mucho a veces sobre qué me critican para tratar de mejorarlo. Si en verdad merece como que el tiempo de dedicarle importancia a esa crítica. Si la crítica es constructiva, le dedico su tiempo. Cuando son críticas normales, de esas destructivas que hace la gente, como que las dejo pasar, no me molestan. Pero sí me gusta que me corrijan porque de ese tipo de cosas es donde uno más aprende. Como usted nació en Barranquilla, yo sé que el profe va a recordar esta canción, de pronto usted no, porque usted, por supuesto, la edad que tiene en este momento, una canción de Ana y Jaime que dice, cuando va a comenzar, porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Le traigo a colación esa frase de esa melodía, porque de pronto... Petróleo. Sí, Café y Petróleo se llama, porque de pronto el sentimiento toca al jugador barranquillero y dice, no, lo que pasa es que yo siempre quise jugar en el Junior y yo me fui al Cali. Pero lo más importante es eso, ¿no? Esa oportunidad que usted le vio, independientemente del sentimiento, hoy usted es un gran profesional y no se sabe si más adelante algún día la vida da la vuelta y usted logre de pronto cuando ya venga de regreso, porque yo soy de los convencidos, no sé si el profe estará de acuerdo con este aspecto también, Sí, claro, él maneja mucha letra menuda, de que el muchacho, el jugador que sale de aquí a buscar un mejor futuro al fútbol suramericano y tiene la oportunidad casi que de tocar el cielo porque llega a Europa, hombre, hay que hacer un esfuerzo grande para sostener, para mantenerse en ese fútbol y no estar pensando con la nostalgia de volver, de regresar muy pronto. ¿No cree usted, Rafa? Bueno, en ese sentido, yo pienso que sí, pienso que la vida por ahí a veces da muchas vueltas. Yo siempre lo he dicho y soy un agradecido con el Deportivo Cali porque hizo mucho por ahí que el equipo hizo por mí, que nunca voy a terminar de agradecerles. Pero como dices tú, ¿no? Uno nunca le cierra la puerta a nada y pues yo desde niño en Barranquilla con mi familia seguíamos al Junior y es un equipo que también sé que tenemos sentimientos especiales, pero bueno, como siempre lo he dicho, para mí el Cali fue el equipo que me dio todo y con el cual estoy muy agradecido y me siento muy identificado. Muy bien, profe. Muchas gracias, profe, por estar hoy con nosotros, de verdad. Sí, y señor. Gracias a Rafael Santos Borré. Sé que no es fácil porque así no esté en la Argentina entrenando, ellos siempre van a estar, el que es responsable, el que es profesional, siempre va a estar entrenando, siempre va a estar pensando en lo mejor, en su preparación, en todos los aspectos,
para llegar esperando nuevamente estar en una cancha de fútbol muy pronto. Así es, Rafa, ¿no? Sí, señor, esperemos eso, que se solucione todo esto y podamos estar nuevamente en las canchas de fútbol, y de verdad agradecerles mucho por la invitación, al niño también por sacar un tiempo para charlar con nosotros y para poder compartir, y la verdad que pasé un rato muy, muy agradable. Bueno, niño, gracias por aceptar la invitación y bueno, la verdad que hemos pasado un momento bien rico acá, deliciosa la conversación, muy sana, muy seria. Y una cosa que me llama la atención de Borré, de los pocos costeños que han ido a Cali y no han cambiado su manera de hablar. Ni en Argentina tampoco. Ni en Argentina tampoco, porque hay jugadores que no van a México o Argentina y vienen hablando de otra forma y hablando de cuate y de... No, esa vaina no me cambia, máquina, todavía no me cambia. Es cierto. Bueno, es cierto. Nor, gracias Santa, la verdad también fue muy delicioso esto. Yo sé que ya Borré no estará para este tipo de actividades porque ya se reintegra a trabajar con su club. Va a ser muy difícil el volver a tener este tipo de actividades así por Zoom, y ellos se someten al reglamento del club. Entonces ha sido una velada muy rica de poder conversar con ustedes. Sí, independientemente de todo, Rafa, no le hablo de otras cosas porque de eso se encarga la prensa, se encargan los empresarios, se encargan otros. Usted concentrado en esa labor que hizo en el Cali, la labor que hizo en el Atleti, lo que hizo también igualmente en el equipo de Villarreal y ahora con el River Plate. Su futuro, su presente y su futuro está ahí y el tiempo lo dirá. Que pase buen día y que siga por ese camino grande que llevas hasta el momento para el bien suyo, para el bien del fútbol colombiano, de toda su familia y de toda la gente que lo admira, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, les agradezco mucho y de verdad que nada, les deseo lo mejor. Un abrazo grande. Muy bien. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros hoy también en este. Chao, Rafa. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. niño. Chao, Santa. Muchas gracias. Muchas gracias.